caída del Gruppenführer. La brutal ejecución de Karl Ernst, el líder gay de las SA nazis. Descubre el oscuro y turbulento destino de Karl Ernst, uno de los hombres más poderosos y controvertidos dentro de las Sturmabteilung. Entre secretos prohibidos y traiciones despiadadas, su historia revela el lado más brutal y oculto del régimen nazi, que llevó a su caída. El 30 de enero de 1933 marcó un punto de quiebre en la historia alemana. Adolf Hitler fue nombrado canciller del país, lo que significó el colapso de la democracia en la nación teutona. Detrás de ese ascenso meteórico se encontraba una pieza clave: las Sturmabteilung, SA, una organización paramilitar estrechamente vinculada al partido nazi, que para ese entonces ya contaba con más de 3 millones de miembros. Bajo el liderazgo de Ernst Röhm, las SA se consolidaron como una fuerza poderosa y radical. Röhm presionaba para que las élites tradicionales del poder, especialmente militares y conservadores, fueran reemplazadas por leales fanáticos nazis. Pero ese plan chocaba con la estrategia de Hitler, quien, para consolidar su régimen, necesitaba ganarse el respaldo de esas mismas élites, en especial el alto mando militar. Con el tiempo, Hitler comenzó a percibir a las SA no como aliados, sino como una amenaza directa a su autoridad. La tensión culminó en junio de 1934 con la llamada Noche de los Cuchillos Largos. En una sangrienta purga, Hitler ordenó eliminar a los líderes de las SA, desmantelando su poder político y militar. Uno de los ejecutados fue Karl Ernst, un alto mando dentro de la organización. Ernst había nacido el 1 de septiembre de 1904 en Berlín, entonces parte del Imperio Alemán. Su padre, antiguo soldado de caballería, trabajó tras la guerra como guardaespaldas del influyente industrial Friedrich Flick, quien desempeñó un papel clave en el rearme del régimen nazi. Tras completar su educación básica, Karl Ernst se formó como agente de comercio exterior. Su trayectoria laboral fue variada. Trabajó como botones de hotel, portero en un club nocturno gay y empleado comercial en las ciudades de Berlín y Maguncia. En 1923 se unió a las SA, conocidas popularmente como los camisas marrones, por el color de su uniforme. Aunque ese año marcó el inicio de su vinculación formal con el nazismo, el contexto social ya estaba cargado de violencia y polarización. Tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, surgieron por todo el país los Freikorps, milicias paramilitares formadas por excombatientes resentidos que culpaban a los comunistas y a los políticos democráticos por la humillación sufrida en la guerra. Estas unidades actuaban con total autonomía y brutalidad. En 1921 se calcula que cerca de 400.000 hombres estaban enrolados en grupos armados de este tipo. Uno de ellos, la División de Gimnasia y Deportes de Baviera, evolucionaría y se transformaría en las SA. Las SA nacieron como brazo armado del Partido Obrero Alemán, que pronto adoptó el nombre que lo haría infame: Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, o simplemente Partido Nazi. Su función iba más allá de proteger a Hitler. También se encargaban de imponer por la fuerza la voluntad del partido y sabotear cualquier forma de oposición política. Una de sus primeras acciones significativas fue el fallido putsch de la cervecería, ocurrido entre el 8 y 9 de noviembre de 1923 en Múnich. En esa ocasión, Hitler y otros líderes nazis intentaron derrocar al gobierno por la fuerza. Planeaban marchar hacia Berlín e iniciar una revolución nacional. Sin embargo, la insurrección fue sofocada por la policía local. En el enfrentamiento murieron 16 miembros del partido nazi y 4 policías. Tras el fracaso, Hitler y sus cómplices fueron arrestados y el episodio pasaría a la historia como un preludio trágico pero revelador del camino que tomaría Alemania en los años siguientes. Tras el fallido golpe de Estado de 1923, Adolf Hitler fue declarado culpable de alta traición y sentenciado a 5 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 8 meses tras las rejas. Al salir en libertad, no perdió el tiempo. En febrero de 1925, reactivó oficialmente las SA, Sturmabteilung, el brazo armado del partido nazi. Desde entonces, las tropas de asalto comenzaron a crecer de manera vertiginosa.
En 1926, unos 6.000 camisas pardas marcharon en el mitin nazi en Weimar. Para 1930 ya eran 60.000. Pero el verdadero impulso llegó con la Gran Depresión, que sumió a Alemania en el caos. En apenas un año, las SA pasaron de 77.000 miembros en enero de 1931 a más de 221.000 en noviembre. En agosto de 1932 superaban los 445.000 afiliados y cuando Hitler asumió el poder en 1933, las SA ya contaban con 3 millones de miembros, más que el propio ejército alemán. Durante este periodo, Karl Ernst ocupó un cargo destacado en la cúpula de las SA en Múnich, 1927 a 1931. A medida que la organización se fortalecía, también lo hacía su nivel de violencia y radicalización. Su función no era solo proteger a Hitler, se convertían en una maquinaria de intimidación y represión, dedicada a interrumpir reuniones políticas, combatir a otros grupos armados e intervenir en elecciones mediante el uso de la fuerza. Eran especialmente brutales contra judíos, comunistas, socialdemócratas y romaníes, a quienes tachaban de enemigos del pueblo alemán. Un ejemplo claro de esta brutalidad ocurrió en marzo de 1933, cuando miembros de las SA en Königsberg irrumpieron en la sede local del Partido Socialdemócrata, golpearon hasta la muerte a un miembro y convirtieron la oficina en un centro de tortura. Estos actos reflejaban el clima de terror que ayudó a consolidar el poder nazi. El arquitecto de este crecimiento fue Ernst Röhm, líder de las SA, quien no solo expandió la organización, sino que la transformó en una fuerza estructurada y temida. Sin embargo, Röhm era una figura polémica incluso dentro del nazismo, debido a su homosexualidad, algo que muchos en el partido no estaban dispuestos a tolerar, pese al respaldo personal que le brindaba Hitler. Desde su nombramiento hubo resistencia interna. Algunos líderes temían que su presencia aumentara la dependencia de las SA respecto al partido nazi. Como no podían criticar a Hitler abiertamente, usaron su orientación sexual como excusa para deslegitimarlo. Uno de los episodios más tensos ocurrió en 1931, cuando Walter Stennes, jefe de las SA en Berlín, se rebeló contra la dirección central. Rechazó la autoridad de Röhm y denunció que ni él ni sus seguidores obedecerían a un notorio homosexual ni a sus Puppenjungen, término despectivo para referirse a sus supuestos protegidos homosexuales. Entre ellos estaba Karl Ernst. La situación se agravó cuando Hitler reemplazó a Stennes por Paul Schulz, quien inmediatamente ascendió a Edmund Heines y a Karl Ernst, ambos vinculados a Röhm. Se difundieron rumores de que Ernst debía su ascenso a su estrecha relación con Paul Röhrbein, un amigo íntimo de Röhm que ni siquiera pertenecía al partido. Esta supuesta alianza, Röhm, Röhrbein y Ernst, fue bautizada por los opositores como la triple camarilla homosexual. El apodo que algunos usaban para Karl Ernst, Frau von Röhrbein o Señora de Röhrbein, reflejaba el desprecio y la burla de quienes lo consideraban una simple marioneta política, favorecido más por sus relaciones personales que por su mérito. La noche del 26 de junio de 1931, un miembro del partido nazi llamado Walter Bergmann fue arrestado en un bar de Berlín. Allí afirmó haber visto juntos a Karl Ernst y a Paul Röhrbein, sugiriendo que mantenían una relación íntima. Escandalizado, gritó frente a todos: «Miren a estos parásitos del partido, unos Puppenjungen, malditos sodomitas que han arruinado la reputación del movimiento». A pesar de negar su homosexualidad, Ernst fue relacionado con fiestas privadas y orgías organizadas en el yate de Erich Hanussen, un vidente judío y supuesto colaborador de los nazis. Hanussen había financiado a varios miembros del partido, incluido el propio Ernst. Sin embargo, esa generosidad no lo salvó. Fue asesinado 2 años después, presuntamente por orden de los mismos hombres a los que había ayudado. El 12 de septiembre de 1931, Ernst volvió a protagonizar titulares. Junto con Wolf Heinrich Graf von Helldorf, un nazi de línea dura, organizó un violento pogromo antisemita en Kurfürstendamm, una avenida emblemática de Berlín.
Cerca de 1000 miembros de las SA atacaron a judíos a la salida de una sinagoga y golpearon a transeúntes, lanzando gritos como «Judíos, morid», y a golpes con ellos. Ese mismo mes, Ernst fue recompensado con un ascenso. Pasó a ser Oberführer de las SA en Berlín. Entre julio de 1932 y marzo de 1933, dirigió una de las secciones más activas y brutales del grupo, las SA del este berlinés. En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller. Pocas semanas después, el 27 de febrero, el edificio del Reichstag, Parlamento alemán, fue incendiado. Los nazis culparon de inmediato a los comunistas, alegando que planeaban un levantamiento armado. Esto sirvió como excusa para convencer al presidente Paul von Hindenburg de que se necesitaban medidas de emergencia. Así nació el decreto del incendio del Reichstag, también conocido como la Ley para la Protección del Pueblo y del Estado. Esta legislación suprimió derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y prensa, y permitió la detención sin orden judicial. Fue el primer gran paso hacia la dictadura nazi. Aunque algunas teorías apuntan a que Karl Ernst, junto con un pequeño grupo de las SA, pudo haber iniciado el incendio accediendo por un pasadizo del edificio, la versión más aceptada sostiene que el autor fue Marinus van der Lubbe, un comunista neerlandés que actuó en solitario. A medida que Hitler consolidaba su poder, figuras clave del gobierno, como el presidente Hindenburg y el vicecanciller Franz von Papen, comenzaron a preocuparse por el poder creciente de las SA. Si bien esta organización había sido esencial para aplastar a la oposición, sus líderes, especialmente Ernst Röhm, exigían más, querían una segunda revolución. El plan era claro: desmantelar las élites tradicionales y sustituirlas por fervientes seguidores del nazismo. Röhm aspiraba incluso a absorber al ejército alemán bajo el mando de las SA, algo que inquietaba profundamente a la cúpula militar y a los sectores conservadores del régimen. A principios de la década de 1930, Ernst Röhm, jefe de las Sturmabteilung, SA, las temidas milicias paramilitares del partido nazi, tenía una visión ambiciosa para la Alemania nazi. Röhm pretendía reformar radicalmente la estructura del poder en el país, proponiendo la disolución del ejército tradicional, la Reichswehr, para reemplazarlo con las SA, que bajo su mando contaban con millones de miembros. Su idea era que este ejército popular bajo control nazi fortaleciera la revolución nacional socialista, pero esta propuesta generaba temor y rechazo entre las élites militares y conservadoras, quienes veían a las SA como fuerzas indisciplinadas y peligrosas para la estabilidad del país. Aunque Hitler había utilizado el respaldo violento de las SA para asegurar su llegada al poder en 1933, con el tiempo se dio cuenta de que para consolidar su dominio necesitaba ganarse el apoyo de las instituciones tradicionales. La alianza con el ejército profesional, la aristocracia y los grandes industriales era crucial para garantizar la estabilidad política y económica del régimen. Además, la postura de Röhm, quien defendía una segunda revolución con profundas transformaciones sociales y políticas, representaba una amenaza directa a estos sectores y al propio liderazgo de Hitler. Ante esta situación, en abril de 1934 comenzó a fraguarse una conspiración interna liderada por figuras clave del aparato nazi, como Heinrich Himmler, jefe de las SS, Reinhard Heydrich, su mano derecha, y Hermann Göring, uno de los hombres fuertes del partido. Estos altos mandos nazis, preocupados por el creciente poder e independencia de Röhm y sus SA, emprendieron una campaña para convencer a Hitler de que Röhm representaba un peligro que debía ser eliminado. Como parte de esta estrategia, Himmler y Heydrich orquestaron la fabricación de un expediente falso para desacreditar a Röhm. Este documento acusaba a Röhm de haber recibido 12 millones de marcos alemanes, equivalentes a unos 60 millones de dólares actuales, del gobierno francés con el propósito de derrocar a Hitler. Esta acusación falsa sirvió para justificar la acción violenta contra Röhm y sus seguidores, pintándolos como traidores al régimen y una amenaza para la seguridad nacional. Finalmente, en la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1934, tuvo lugar la llamada Noche de los Cuchillos Largos.
En una purga violenta y rápida, Hitler ordenó la detención y ejecución de Röhm y de varios otros líderes de las SA, así como de opositores políticos y antiguos rivales dentro del partido. Esta operación no solo eliminó a Röhm, sino que también consolidó el control absoluto de Hitler sobre el partido nazi y el Estado. Tras la purga, Hitler logró ganarse el respaldo del ejército profesional, que a partir de entonces juró lealtad personal al Führer. Además, la aristocracia y los grandes industriales vieron en Hitler un líder capaz de mantener el orden y promover la estabilidad, lo que fortaleció aún más su régimen. La caída de Röhm marcó así el fin de una etapa revolucionaria dentro del nazismo y el comienzo del poder absoluto de Hitler, basado en la alianza con las élites tradicionales y el control absoluto sobre las fuerzas armadas y las instituciones del país. La justificación y ejecución de la purga contra Röhm y las SA. Las pruebas falsas que Himmler y Heydrich habían fabricado contra Ernst Röhm no fueron solo una simple acusación. Se presentaron estratégicamente ante los altos mandos de las SS y del partido nazi como una justificación necesaria para actuar con violencia y acabar con una supuesta amenaza interna. Estas pruebas servían para legitimar, ante la propia estructura nazi, la acción contundente que se iba a desatar. Con el respaldo de Hitler, quien finalmente dio luz verde a la purga, Hermann Göring, Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich comenzaron a confeccionar meticulosamente listas de personas que debían ser eliminadas. No solo se trataba de enemigos reales dentro del movimiento nazi, sino también de sospechosos, rivales políticos, opositores y antiguos adversarios, tanto dentro como fuera del partido. Esta estrategia desató una profunda tensión política. En el círculo de poder tradicional, voces influyentes como la del presidente Paul von Hindenburg, los altos mandos del ejército, la Reichswehr y políticos conservadores, incluyendo al vicecanciller Franz von Papen, expresaron su preocupación y rechazo ante el rumbo cada vez más radical del régimen nazi. Advertían que el creciente poder de las SA y su retórica revolucionaria podrían desestabilizar el país. Incluso amenazaron con la posible intervención directa del ejército para restaurar el orden mediante la imposición de la ley marcial si Hitler no contenía a las SA. Curiosamente, aunque Röhm hablaba abiertamente de una segunda revolución para profundizar la transformación nacional socialista, en ningún momento planeó un golpe de Estado contra Hitler. Mantenía una lealtad personal hacia el Führer, pero su creciente poder y autonomía dentro del movimiento nazi generaban una gran inquietud entre las élites militares y políticas que temían que las SA pudieran actuar por cuenta propia. Hitler, enfrentado a esta difícil encrucijada, vaciló inicialmente. Röhm había sido un viejo camarada y aliado en los primeros años del nazismo, y eliminarlo representaba una decisión drástica y personal. Sin embargo, consciente de que la supervivencia política del régimen dependía de mantener el apoyo del ejército y las élites conservadoras, finalmente tomó una decisión irreversible. El 28 de junio de 1934, Hitler ordenó a Röhm convocar a los principales líderes de las SA a un balneario en Bad Wiese, en Baviera, bajo la excusa de una reunión oficial. Esta convocatoria fue en realidad una trampa cuidadosamente planeada. En la madrugada del 30 de junio, unidades de las SS, dirigidas por Theodor Eicke, comandante del campo de concentración de Dachau y uno de los hombres más despiadados de la organización, irrumpieron en el lugar. Los dirigentes de las SA fueron arrestados sin oposición significativa y trasladados a la prisión de Stadelheim, en Múnich. Sin derecho a juicio ni posibilidad de defensa, Röhm y muchos otros líderes de las SA fueron ejecutados sumariamente. Esta operación relámpago y violenta marcó el comienzo de la llamada Noche de los Cuchillos Largos, la purga interna más sangrienta en la historia del nazismo, que eliminó no solo a Röhm y sus seguidores, sino también a varios opositores políticos y enemigos del régimen. La ejecución de Röhm y la ampliación de la purga en la Noche de los Cuchillos Largos, Ernst Röhm, fue una excepción dentro de la purga llevada a cabo durante la Noche de los Cuchillos Largos. A pesar de su caída en desgracia y el peso de las acusaciones que se le imputaban, Hitler parecía dudar sobre qué hacer con él, probablemente debido a los años de lealtad y amistad compartida
que los unían desde los primeros días del partido nazi. Esta ambivalencia de Hitler respecto a Röhm retrasó la decisión definitiva. Sin embargo, la duda fue efímera. Al día siguiente, el 1 de julio de 1934, Theodor Eicke, comandante de las SS y conocido por su brutalidad, recibió la orden directa de ejecutar a Röhm. Este fue detenido y, según los relatos, murió sin ofrecer resistencia ni intentar escapar. Hay indicios de que hasta sus últimos momentos, Röhm mantuvo una fidelidad personal a Hitler, un reflejo de la compleja relación entre ambos hombres. No obstante, el régimen nazi trató de justificar su asesinato con cargos falsos de traición, alegando que Röhm planeaba un golpe contra el Führer. Pero la purga no se limitó a las SA ni a sus líderes. Las SS, dirigidas por Himmler y Heydrich, aprovecharon esta coyuntura para ampliar el alcance de la limpieza política. Durante esos días, eliminaron no solo a rivales dentro del propio movimiento nazi, sino también a opositores políticos externos, incluidos antiguos aliados y conservadores que comenzaban a mostrar signos de distanciamiento del régimen. Entre las víctimas más destacadas se encontraba el general Kurt von Schleicher, quien había sido el último canciller antes de la llegada de Hitler al poder y un rival político histórico. Su asesinato demostró que la purga servía también para eliminar cualquier posible amenaza política, más allá del ámbito interno del partido. El verdadero propósito de la Noche de los Cuchillos Largos fue claro y estratégico: consolidar el poder absoluto de Adolf Hitler. A través de esta operación, Hitler se deshizo de los elementos más radicales e impredecibles dentro de su propio movimiento, especialmente aquellos que podían desafiar su autoridad, y a la vez aseguró el respaldo crucial del ejército profesional y las élites tradicionales alemanas. La purga transmitió un mensaje contundente. El Führer estaba dispuesto a ejercer un control total, sin importar los lazos personales o pasados. Con las SA debilitadas y prácticamente subordinadas, las SS se convirtieron en la fuerza dominante dentro del aparato represivo del Tercer Reich. Este cambio estructural marcó el paso de un movimiento de masas violento y desorganizado a un régimen altamente centralizado y eficiente en la persecución y eliminación de sus enemigos. Así, la Noche de los Cuchillos Largos fue un momento decisivo en la consolidación de la dictadura nazi y el establecimiento del poder absoluto de Hitler. La trágica historia de Karl Ernst durante la Noche de los Cuchillos Largos. Durante la brutal purga conocida como la Noche de los Cuchillos Largos, que se extendió del 30 de junio al 2 de julio de 1934, muchas figuras prominentes dentro del partido nazi y sus organizaciones paramilitares fueron arrestadas y asesinadas para consolidar el poder absoluto de Adolf Hitler. Entre las víctimas más destacadas se encontraba Karl Ernst, un joven líder de las Sturmabteilung, SA, cuya vida terminó de forma trágica en el clímax de esta violenta operación. El 30 de junio de 1934, Karl Ernst estaba listo para comenzar uno de los momentos más felices de su vida, su luna de miel. Junto a su esposa y su amigo cercano, Martin Kirschbaum, se encontraba en el puerto de Bremerhaven, a punto de embarcar hacia Madeira para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, ese día que prometía alegría se convirtió en el inicio de su fatal destino. En las horas previas a su partida, una orden directa desde Berlín llegó para arrestarlo. Durante semanas, los agentes nazis habían intentado localizarlo en la capital sin éxito, hasta que finalmente lo encontraron justo a tiempo, en el puerto, antes de que pudiera escapar del país o esconderse. Su arresto fue inmediato y sin lugar a explicaciones. Después de ser detenido, Karl Ernst fue sometido a un trato brutal. Fue golpeado violentamente, dejando claro que su captura no sería el fin de su tormento. Posteriormente, fue entregado a un escuadrón especial de las SS, dirigido por Kurt Gildisch, uno de los guardaespaldas más cercanos a Adolf Hitler. La SS, conocida por su ferocidad y lealtad absoluta al Führer, se encargó de llevar a cabo el siguiente paso en la caída de Ernst. Durante los interrogatorios, Karl Ernst fue sometido a torturas extremas, con el objetivo de obtener información o quizás simplemente de quebrarlo. A pesar de su sufrimiento, nunca recuperó la libertad.
En una muestra clara del poder absoluto que Hitler había consolidado, Ernst fue trasladado en un avión privado hacia Berlín, un gesto que subrayaba la importancia que se le daba a su detención y posterior ejecución. Al llegar al aeropuerto de Tempelhof, fue llevado directamente al cuartel general de las SS. Allí, sin juicio ni posibilidad de defensa, el joven líder de 29 años fue ejecutado ese mismo día por un pelotón de fusilamiento compuesto por miembros de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, la unidad de élite encargada de proteger personalmente al dictador. Su muerte marcó no solo el fin de su vida, sino también la implacable voluntad de Hitler de eliminar cualquier amenaza real o potencial dentro de su propia organización. La caída de Karl Ernst simboliza la crueldad y la despiadada lógica política que imperó durante la Noche de los Cuchillos Largos, un episodio en el que la lealtad y el servicio a la causa nazi no eran suficientes para proteger a quienes, en algún momento, habían sido aliados indispensables, pero que terminaron convertidos en obstáculos para el poder absoluto de Hitler. La ejecución de Ernst Röhm y la justificación oficial de la purga nazi. El certificado de defunción de Ernst Röhm indica que murió a las 9:37 de la mañana. Sin embargo, los medios oficiales anunciaron su muerte por radio antes incluso de que la ejecución tuviera lugar. Este hecho revela que la eliminación de Röhm no fue un acto improvisado, sino una operación meticulosamente planificada y ejecutada por el régimen nazi para consolidar el poder de Hitler. La rapidez con la que se difundió la noticia antes de tiempo demuestra que el destino de Röhm ya estaba sellado y que su muerte formaba parte de una estrategia cuidadosamente orquestada para eliminar una amenaza interna. 8 testigos presenciales aseguran que, en sus últimos momentos, Ernst Röhm murió haciendo el saludo nazi, un gesto que refleja su convicción absoluta de que había sido siempre leal a Hitler y a la causa nacional socialista, incluso cuando el propio Führer decidió acabar con su vida. Este detalle resalta la compleja lealtad y la tragedia personal que rodeó a Röhm, un hombre que había sido fundamental para el ascenso del nazismo y que finalmente fue víctima de una purga despiadada. Un mito que circuló durante años aseguraba que la esposa de Röhm también había sido ejecutada durante la purga. Sin embargo, la verdad es que ella fue liberada el 14 de julio de 1934, poco después de la muerte de su esposo, y vivió el resto de su vida en Berlín, donde falleció en 1982. Este dato pone en perspectiva algunas de las exageraciones y desinformaciones que surgieron en torno a los hechos violentos de ese periodo. Para justificar legalmente los asesinatos cometidos durante la llamada Noche de los Cuchillos Largos, Hitler solicitó al Parlamento alemán que ratificara la acción. Así, el 3 de julio de 1934, el Reichstag aprobó una ley que eximía de responsabilidad penal a quienes hubieran participado en la purga, bajo el argumento de que estas medidas eran necesarias para detener un supuesto golpe de Estado encabezado por Röhm y sus seguidores. De este modo, se blindó jurídicamente una serie de ejecuciones extrajudiciales que eliminaron a los rivales políticos de Hitler. El 13 de julio, en un discurso ante el Reichstag, Hitler acusó públicamente a Ernst Röhm y al ex canciller general Kurt von Schleicher de traición y de estar financiados por Francia, presentándolos como conspiradores que amenazaban la seguridad del Estado. Sin embargo, estas acusaciones carecían de pruebas concretas y formaban parte de la narrativa oficial destinada a legitimar la purga y fortalecer la imagen del Führer como salvador de Alemania frente a traiciones internas. Este episodio marcó un antes y un después en la historia del nazismo, pues no solo eliminó a uno de los principales rivales internos de Hitler, sino que también consolidó el poder absoluto del Führer, estableciendo un régimen donde el control y la represión se ejercían sin límites legales ni escrúpulos. El mensaje de terror y el ascenso definitivo de Hitler como Führer. La Noche de los Cuchillos Largos no solo fue una operación de limpieza política, sino también un momento clave que reveló el carácter totalitario y despiadado del régimen nazi. Esta purga dejó un mensaje escalofriante para toda Alemania. El nuevo poder no se regía por las leyes, ni por la justicia, ni por ningún tipo de proceso legal. Estaba dispuesto a matar sin juicio previo a cualquiera que fuera considerado una amenaza.
ya fuera esa amenaza real o fabricada para justificar la eliminación. La brutalidad con la que fueron ejecutados Ernst Röhm, Karl Ernst y otros líderes de las SA mostró que Hitler no tenía límites cuando se trataba de asegurar su dominio absoluto. El régimen nazi estableció de manera inequívoca que la lealtad absoluta a Hitler era la única condición para la supervivencia dentro del sistema político. La noche de los cuchillos largos no solo eliminó a rivales concretos, sino que sembró un clima de miedo y sumisión entre todos los miembros del partido y la sociedad alemana. Nadie podía confiar en la seguridad de su posición, pues el Führer podía decidir en cualquier momento quién debía vivir y quién debía morir, sin necesidad de explicación ni justificación ante ningún tribunal. 9. Este uso del terror como herramienta política sentó las bases para el siguiente paso en la consolidación del poder nazi: la transformación constitucional de Alemania. El 1 de agosto de 1934, apenas un día antes del fallecimiento del presidente Paul von Hindenburg, el Parlamento alemán aprobó una ley que abolió formalmente el cargo de jefe de Estado. Con esta medida, todos los poderes que hasta entonces estaban divididos entre el presidente y el canciller fueron fusionados en una sola figura: Adolf Hitler. La ley fue presentada como una medida necesaria para garantizar la estabilidad y unidad del país, pero en realidad fue el último paso para convertir a Hitler en el líder absoluto. Al día siguiente, el 2 de agosto de 1934, Hitler se proclamó a sí mismo Führer und Reichskanzler, líder y canciller del Reich, concentrando en su persona no solo el poder ejecutivo, sino también la jefatura de las Fuerzas Armadas y la máxima autoridad política del país. Esta proclamación no solo significó el fin definitivo de la República de Weimar, sino el nacimiento de una dictadura totalitaria basada en la personalidad absoluta de Hitler. A partir de ese momento, cualquier oposición o disidencia quedó ilegalizada y reprimida sin piedad. En el proceso de consolidación de su poder, el régimen nazi se encargó de borrar del mapa cualquier vestigio de sus antiguos aliados que ahora consideraba prescindibles o peligrosos. Karl Ernst, uno de los dirigentes más destacados de las SA y un colaborador cercano en los primeros años del nazismo, fue uno de los muchos que cayeron víctimas de esta traición. A diferencia de otros personajes históricos, no hubo monumentos, ni tumbas conmemorativas, ni siquiera lágrimas oficiales por su muerte. Solo su nombre quedó inscrito, casi de manera anónima, en la lista de aquellos que fueron sacrificados en nombre del poder absoluto de Hitler. Este borrado deliberado no solo buscaba eliminar físicamente a los enemigos, sino también borrar cualquier recuerdo o símbolo que pudiera inspirar resistencia o simpatía hacia ellos. La historia oficial se reescribió para presentar a estos hombres como traidores y conspiradores, ignorando su papel inicial en el ascenso del nazismo y ocultando las brutalidades cometidas contra ellos. Así, la caída de los líderes de las SA y el ascenso definitivo de Hitler como Führer simbolizan la transformación de Alemania en un estado donde el poder ya no se sujetaba a leyes ni instituciones, sino que descansaba únicamente en la voluntad arbitraria de un dictador. La purga y la posterior concentración de poder consolidaron un régimen que usaría el terror y la violencia como herramientas permanentes para mantenerse en el poder, dejando un legado de opresión y destrucción que marcaría profundamente la historia del siglo XX. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.